Buenos días, mi nombre es Natalia Guzmán Ramírez y hoy vengo a hablarles de otro tema de anatomía. Bueno, más bien, de dos temas, que es la artrología y la miología. En la artrología veremos los tipos de articulaciones, tipos de cartílagos, los ligamentos y tendones, mientras que en la miología veré lo que es la clasificación de los músculos y algunos músculos en los miembros tanto pelviano como torácico. Como les dije, hablaré de la artrología. ¿Y qué es la artrología? Bien, pues es la rama de la anatomía que describe las articulaciones. Ahora, ¿qué es una articulación? Pues una articulación es la unión de dos o más huesos en donde se ven involucrados los cartílagos, las depresiones y las eminencias articulares. ¿Y en qué se dividen las articulaciones? Bien, se dividen en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, de las cuales hablaré un poco más porque son las principales en todos los movimientos que realizamos y que realizan los animales. También tenemos que los cartílagos se dividen en fibroso, elástico y hialino. De estos hablaré primero para quedar esto bien claro para después adentrarme en articulaciones, en lo cual me extenderé un poco más. Empezaré hablando de los cartílagos. Tenemos que se dividen en fibroso, elástico y hialino. El fibroso tiene un tejido fibroso, por lo mismo su nombre. Se encuentra en el interior de algunas articulaciones, amortiguando y estabilizando la superficie de impacto. Se encuentra en los meniscos y en los discos articulares. Seguimos con el elástico, que recibe su nombre porque tiene la presencia de un tejido elástico. Se encuentra en el pellón auricular y en el vértice de la nariz. Se encuentra en la nariz y en las orejas. Por último tenemos el hialino, que tiene una consistencia firme, es pobre en inervación, pobre en irrigación, lo cual lo hace blanco. Se encuentra en los extremos de los huesos, es decir, en las hipófisis, y sirve para la protección de los huesos en las articulaciones. Mencioné que las articulaciones están compuestas por eminencias y depresiones articulares, al igual de cartílagos. Ya ahorita hablé de algunos tipos de cartílagos. Ahora, dentro de las articulaciones tenemos lo que es un cartílago articular, que se encuentra recubriendo las epífisis de los huesos, protegiendo el hueso de las articulaciones. Más o menos tenemos este cartílago articular. Este es el cartílago articular. Este cartílago está compuesto por colágeno, condrocitos y ácido hialurónico. Continuaré hablando de las articulaciones. Esta es una de sus clasificaciones, eran las fibrosas. Estas son articulaciones fijas o casi inmóviles y se dividen en suturas, sindesmosis y higófosis. Estas últimas tienen una característica que las podría hacer que terminen no siendo articulaciones. Pero bueno, tenemos las suturas. Estas son articulaciones a nivel de la cabeza, es decir, los huesos de la cabeza se unen por un tejido fibroso que presenta ciertas irregularidades. Entre estas se clasifican en serratas, de las cuales su superficie es dentada, lo cual asemeja una forma de sierra, por lo mismo su nombre, es decir, están más o menos de esta manera. Seguimos con las escamosas, en las cuales sus bordes están empalmados o cortados a manera de un bisel, lo cual lo hace parecer algo así, están como rayadas. Tenemos las planas, de las cuales sus bordes o su superficie es meramente plano o ligeramente rugoso, lo cual lo hace tener esta forma. Y seguimos con las foliadas, las cuales tienen una forma de hoja, de árbol o de rompecabezas y tendrían esta forma. Ahora, la siguiente es la sindesmosis, que es la unión de tejido fibroso o elástico o bien la combinación de ambos. Y un ejemplo serían en los tarsos, bueno, en los metatarsos o en los metacarpos. Es decir, por ejemplo, en el caso del caballo tenemos este que sería el metatarso 3, este sería el 4 y este sería el 2. Ahí me quedó medio chueco. La articulación fibrosa se encontraría aquí. Y como bien sabemos, pues estos metacarpos, el caballo no los utiliza y no tienen movimiento, entonces cumplen con ser articulaciones fibrosas porque son pues fijas, realmente simplemente sirven para la unión de estos huesos. El último tipo de articulación fibrosa que mencioné había sido la gónfosis, pero ¿por qué mencioné que esto tal vez no sería una articulación? Porque esto es la unión de los dientes en los alvéolos, más o menos así. Pero ¿por qué no sería una articulación? Porque los dientes no son parte del esqueleto, son más bien parte del sistema digestivo o del aparato digestivo. Por eso esta no sería una articulación, no una articulación. Las siguientes son las articulaciones cartilaginosas. Estas son articulaciones que se encuentran unidas por cartílago fibroso o hialino o ambos y presentan un movimiento ligero o leve. Se dividen en sincondrosis y sínfisis.
La psicondrosis es de carácter temporal, dado que antes de que el animal llegue a su vida adulta ya se encuentran unidas al hueso u osificadas, como sería el caso del cierre de las líneas de crecimiento que tenemos en esta parte de los huesos. La siguiente y última son las sínfisis. Estas están unidas por un fibrocartílago, se encuentran interpuestas entre huesos continuos, es decir, como las vértebras, que presentan un ligero movimiento o movimiento variable, como sería la unión entre vértebras coxales o las esternales. Ahora, las siguientes articulaciones son las articulaciones sinoviales, son las más complejas y las más importantes, dado que realizan una gran cantidad de movimientos y tienen una gran cantidad de estructuras, como lo que es la cápsula, el cartílago y la superficie articular, los meniscos, el cartílago vaginal y los ligamentos, que puede haber tanto internos como externos. Ahora, un ejemplo, en una articulación femorotibio-patelar, es decir, femor, tibio y patela, la patela la quitamos para poder observar el interior de esta articulación. Tenemos lo que es su cartílago articular, que recordemos recubre el hueso y lo protege. Tenemos de esta manera. Igualmente contenemos con su cápsula, que cuenta con dos capas, que sería la interna y la externa. La externa es fibrosa, mientras que la interna, vamos a ponerla un poquito más para acá, también es conocida como la membrana sinovial. Esta membrana sinovial es la encargada de la producción de líquido sinovial. Esta membrana cuenta con una gran cantidad de nervios y vasos sanguíneos, lo cual haría que una lesión ahí produjera mucho dolor. Ahora, produce líquido sinovial. Este líquido es el encargado de la lubricación y del buen funcionamiento de las articulaciones. ¿Qué pasaría si esta membrana sinovial se inflamara? Dejaría de producir líquido sinovial y haría que esas articulaciones no estén lubricadas, ocasionando un choque entre los cartílagos y posteriormente un rompimiento de estos cartílagos, lo cual llegaría a ocasionar aún más dolor. Tenemos el líquido sinovial, que lo tenemos en toda la articulación, toda la articulación, recubriéndola y lubricándola. Y también tenemos lo que son los meniscos. Por ejemplo, en este caso, que es una articulación femorotibio-patelar, sabemos que el fémur en su parte distal tiene eminencias y la tibia en su parte proximal tiene eminencias, por lo cual no encontraríamos la forma de hacer que encajasen. Pero tenemos los meniscos, que son cartílagos fibrosos amortiguadores. Los tendríamos en esta parte, encima, en la parte proximal de la tibia. Y mencioné que teníamos lo que son los ligamentos, tanto internos como externos. Los ligamentos externos están fuera de la cavidad articular y los tendríamos de esta manera, uniendo la articulación por fuera de la cavidad o de la cápsula articular. Y los internos, por ejemplo, en este caso, tendremos lo que son los ligamentos cruzados, que se encuentran al interior de la articulación, que nos permitirían la unión completa de esta articulación, haciendo esto, uniéndose a los meniscos y al otro menisco. Así ya tendríamos nuestra articulación completa. Mencioné la presencia de un cartílago marginal, pero eso es solamente en algunas articulaciones, por ejemplo en las articulaciones que están compuestas por cavidades esferoidales, como lo que sería la articulación coxofemoral. Tenemos aquí el hueso coxal, esta sería la cavidad acetabular, más o menos así, y aquí vendría el fémur. Este es el fémur. Ahora, contamos igual con su cápsula, que cubriría toda la articulación, y tenemos su ligamento interno, que sería el ligamento de redondo. El ligamento redondo. Y ahora mencioné lo del cartílago marginal. El cartílago marginal nos ayuda a una mejor estabilidad en la articulación, es decir, lo recubre un poco más afuera de la cavidad. Lo tenemos más o menos así. Entonces, ¿y para qué realmente sirve? O sea, ¿qué hace su presencia ahí? Supongamos que este es el cartílago marginal y esta es la cavidad acetabular normal. Aquí tenemos la cabeza del fémur. El fémur estaría haciendo esto. En algún momento, si no tuviéramos ese cartílago, pasaría esto. Se llegaría a zafar la articulación. Pero este cartílago marginal hace con que expande esta articulación, expande la cavidad, haciendo que el hueso, que la cabeza del fémur, haga su movimiento normal sin zafarse. Todo que, por ejemplo, este es todo el movimiento que hace el fémur. Si no estuviera el cartílago marginal, haría esto y se zafaría. Esta es una gran función que tiene el cartílago marginal. Ahora, dentro de estas articulaciones tenemos lo que son elementos esenciales y no esenciales. Los esenciales sería el cartílago articular, la cápsula en general, la cápsula articular, pues ya lo que ya sería
la membrana sinovial, el líquido sinovial y los ligamentos externos. Y en lo que serían los no esenciales, tenemos lo que es el cartílago marginal, los meniscos y los ligamentos internos. Pero he estado hablando mucho de los ligamentos y de los ligamentos. ¿Pero qué son los ligamentos? Pues son una banda o un tejido rígido que nos ayuda a la unión de hueso con hueso. Ahora, sigo hablando de las articulaciones sinoviales. Ahora, en este esquema ya tengo señaladas todas las articulaciones sinoviales que tenemos, o bien la mayoría de ellas. Empezamos con la cabeza. En la cabeza tenemos que este es el hueso occipital y esto es la vértebra C1 o la cervical 1 o el atlas. Ahora, esta es una excepción en el nombre, dado que tenemos que mencionar pues, lo que se encuentra primero y después lo que se encuentra después. Entonces, aquí no decimos primero occipital, más bien decimos atlanto-occipital. La siguiente es entre el atlas y el axis. Esta es atlantoaxial, regresamos al orden normal. Y a partir de aquí la unión entre todas las vértebras se le llama una articulación intervertebral, como esta. Ahora, en el miembro torácico tenemos la escápula y el húmero, es una unión escapo-humeral. Seguimos con el húmero, el radio y la ulna, es una unión húmero-radio-ulnar. Una articulación húmero-radio-ulnar. Ahora, entre el radio y los carpos es húmero-carpiana, entre los carpos intercarpiana y entre carpo y metacarpo es carpo-metacarpiana. Ahora, entre metacarpo y falange es metacarpo-falángica. Ahora, en las falanges tenemos la unión entre las dos primeras filas, es decir, la fila media y la fila proximal, es interfalángica media. Y la unión entre la media y la fila distal es la unión interfalángica distal. Ahora, seguimos con el miembro pelviano. Estas dos uniones ya las había mencionado antes, es decir, estas dos articulaciones, que es la articulación coxofemoral entre el hueso coxal y el fémur, y la otra es la articulación femoro-tibio-patelar. Igual la patela la ponemos en medio, femoro-tibio-patelar, perdón, la ponemos al final. Ahora, entre la tibia y la primera fila de los tarsos es tibio-tarsiana. Ahora, entre la primera fila de los tarsos es intertarsiana proximal. Y entre los demás tarsos es la fila media, la fila distal y el cuarto es intertarsiana distal. Ahora, entre los tarsos y los metatarsos es la articulación tarso-metatarsiana. Y entre los metatarsos y las falanges ya sería la articulación metatarso-falángica. Ahora, igual en las otras falanges. Es entre la fila proximal y la fila media, interfalángica media, y entre la fila media y la fila distal, interfalángica distal. Estas serían la gran parte de las articulaciones en los miembros y en las vértebras. Ahora, tenemos que la articulación entre la vértebra y la costilla es vértebro-costal, entre el cartílago del esternón y la costilla es costocontral, y entre el esternón y el cartílago es esterno-contral, porque esto ya lo habíamos visto cuando yo mencioné esternón. Estas serían, ahora sí, todas las articulaciones que tenemos en el cuerpo. Este sería de un perro, por ejemplo. Algo que se me olvidó mencionar al inicio del video es que también voy a hablar un poco sobre la sindesmología, que es una pequeña rama o una pequeña división de la artrología que se encarga del estudio de los ligamentos. Hablaré de lo que es el ligamento nucal. Este es un ligamento que se encarga y nos ayuda a sostener la cabeza. Esto está en todos los animales, menos en lo que son los cerdos y los gatos. Ahora, como podemos observar en la imagen, tenemos esta que está ya dividida en las porciones. Esta sería la porción nucal o funicular, esta sería la porción laminar y por último tenemos lo que ya sería el ligamento supraespinoso. ¿Por qué? Porque el ligamento nucal va desde lo que es el hueso occipital hasta los procesos espinosos de las vértebras torácicas. A partir de aquí es conocido como el ligamento supraespinoso. Esto que tenemos acá sería la porción laminar, que es lo que se conecta a las vértebras cervicales. Ahora, en el caso del caballo tenemos todo esto, que sería la porción funicular, mientras que lo que le sigue acá ya sería la porción, o más bien el ligamento supraespinoso. Igual contamos con su porción laminar, pero ¿qué pasa en el caso del caballo? En el caso del caballo tenemos algo conocido como bursas. ¿Por qué? Porque tenemos la vértebra así del caballo.
Así, este es el vértebro. Y aquí viene la porción laminar. Dada la gran cantidad de movimiento que el caballo tiene en su cabeza al momento de caminar, que hace más o menos este movimiento al caminar, necesita un gran apoyo o un gran soporte, un gran amortiguador en esta zona. Por lo cual tenemos este amortiguador conocido como bursa sinovial. Ahora, en el caso del perro está básicamente todo igual, su porción laminar, su porción funicular o nucal y ya lo que sigue su ligamento supraespinoso. Pero ¿qué pasa? Nos damos cuenta que a diferencia de con el bovino y con el caballo, este ligamento es muy delgado, es apenas visible. Como podemos apreciar, es muy delgado. Aquí ya lo tengo marcado con pequeños puntitos para darnos cuenta en dónde está. Aquí está el proceso supraespinoso de la vértebra torácica. Y como nos damos cuenta, efectivamente es muy delgado. Por lo tanto, este ligamento ya no es conocido como ligamento nucal. Ahora es llamado rafe nucal. Pero esto es solamente en el caso de los perros. Regresando y continuando las articulaciones, voy a hablar de lo que es el menudillo, que así se conoce comúnmente, pero es realmente la articulación metacarpo o metatarsofalángica, es decir, está tanto en el miembro pelviano como en el miembro torácico. Esta articulación comprende una base ósea de los metatarsos, el sesamoideo, la falange distal, la falange media y la falange proximal. Ahora, ¿por qué estos esquemas son de un caballo o de las partes de un caballo? Porque en estas zonas donde los caballos pueden llegar a presentar una gran cantidad de lesiones, por lo que es importante que los que se dedican a caballos o los que nos queremos dedicar a ellos, la conozcamos a fondo. Ahora, esta cuenta con ligamentos profundos, superficiales y tendones. ¿Y qué son los tendones? Son la unión entre un hueso y un músculo. Empezaré con los ligamentos profundos. Es decir, tenemos en esta vista, que es una vista plantar o palmar, esto que encontraremos acá, que sería el metacarpo, el sesamoideo, la falange proximal, la falange media, y esto sería la falange distal o casco en el caso de los caballos. Tenemos que cuenta con un ligamento colateral del sesamoideo. Mencioné que aquí está el sesamoideo, entonces colateral, que está a los lados, puede ser medial o lateral, pero se deja como colateral. Este sería el ligamento colateral del sesamoideo. Seguimos con el intersesamoideo, que está entre los sesamoideos o entre el sesamoideo. Tenemos este de acá, y ahora el ligamento cruzado no lo presenciamos en este esquema, dado que está profundo a los otros dos. Si seguimos este esquema, tendremos más o menos así. Aquí teníamos nuestro ligamento colateral del sesamoideo, por lo tanto los ligamentos cruzados los encontraríamos en esta zona. Y ya pues encima de este estaría el intersesamoideo. Ahora, es importante recalcar que no debemos de confundir estos ligamentos cruzados con lo que encontramos en la articulación femorotibiopatelar. Seguimos con el ligamento oblicuo, que es este que encontramos acá. Seguimos con el recto del sesamoideo, que se encuentra justo abajo del intersesamoideo. Y con el ligamento axial abaxial. Estos los encontramos en esta zona de acá, en una parte ya distal, pero estaría dentro de lo que sería la falange media. Ahora, de manera superficial, tenemos lo que son tendones, que es ahí un tendón extensor digital común, que así se le nombra en mano, y un tendón largo del pie, así se le nombra en el pie. Un extensor lateral, un tendón flexor profundo, uno superficial, también conocido el profundo como perforante, y el superficial como perforador. Cuenta con unas bridas y un músculo interóseo, de este voy a hablar ahorita. Tenemos el extensor digital o el largo del pie y el extensor lateral. El extensor digital lo tenemos en esta zona de acá, se encuentra de manera dorsal, entonces lo tenemos acá. Este es el extensor digital. Seguimos con el extensor lateral. El extensor lateral sería el que se encuentra en esta zona y que, como podemos apreciar en el esquema, ambos se llegan a unir acá, que como recordamos en la parte de falanges mencioné que aquí había una apófisis extensora. Ahora estos se unen a esa apófisis. Seguimos con el flexor profundo y superficial. El profundo lo tenemos en esta parte de acá, en ese esquema no lo alcanzamos a presenciar totalmente, pero lo tenemos con este número que es el 5, lo tenemos en esta zona de acá, mientras que el superficial lo tenemos superficialmente a este, en esta zona de acá. Están básicamente uno al lado del otro. Ahora tenemos lo que son las bridas. Y esto que se llama músculo interóseo, pero realmente no es un músculo. Se le nombra así, pero no es un músculo. Es igualmente otro tendón que tenemos en esta parte, que realmente es más palmar, pero lo alcanzamos a presenciar en esta vista lateral. Tenemos esto que sería el músculo interóseo,
que recordemos mencioné que es realmente un tendón, e igualmente se llega a unir a la misma parte de donde tenemos el tendón extensor digital y el extensor lateral. Por último tenemos a los ligamentos anulares, que son los que le dan sostén a la estructura completa del menudillo. Tenemos que hay un ligamento anular palmar, uno proximal y uno distal. El ligamento anular palmar es lo que tenemos entre el carpo o el tarso y la falange proximal, que sería esta zona de acá. Este es el ligamento anular palmar. Ahora, el ligamento anular proximal es el que tenemos en la falange proximal. Lo encontramos en esta zona de acá. Esto que estoy marcando es el ligamento anular proximal. Y por último tenemos el ligamento anular distal, que lo encontramos entre la falange media y la falange distal. Es este que alcanzamos a apreciar en esta zona de acá, el mismo que estoy marcando. Continuaré con lo que es la miología, que es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de los músculos. De estos tenemos que hay tres tipos: el liso, el estriado cardíaco y el estriado esquelético. El liso, como su nombre lo indica, es un músculo liso, dado que no presenta estriaciones, que son estas líneas que alcanzamos a ver en los músculos estriados. Se encuentra principalmente en los órganos tubulares, como lo que sería el estómago, intestino y vasos sanguíneos. Es un músculo involuntario, es decir, no tenemos control sobre él, y estos órganos presentan lo que serían 3 y una cuarta posible capa, que es la capa serosa, la capa muscular y la mucosa. La cuarta sería la submucosa, pero solo se presenta en algunos casos. El músculo estriado cardíaco, como su nombre lo indica, es un músculo exclusivo del corazón. Presenta una gran cantidad de estriaciones y tiene 3 capas, que es el endocardio, el miocardio y el pericardio. Es decir, el endocardio es lo que se encuentra dentro, el miocardio lo del medio y el pericardio lo del perímetro del corazón. Al igual que con el liso, el estriado cardíaco es totalmente involuntario. El último es el estriado esquelético. Es un músculo voluntario y es el que tiene una gran parte activa en los movimientos. Igualmente cuenta con una gran cantidad de estriaciones como con el cardíaco. Tenemos que el músculo cuenta con 3 partes: una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza es donde va a iniciar nuestro músculo. Después tenemos su cuerpo y seguimos con su cola. El cuerpo también se le conoce como vientre. La cola es donde se va a insertar este músculo. Aquí es donde nosotros ya tendríamos un tendón que nos ayudaría a que se una a un hueso. Tenemos que los músculos se encuentran clasificados también por la disposición de sus fibras, es decir, las direcciones que estos tienen. La primera es un tipo de fibra paralelo. Como bien indica su nombre, estas nunca se van a cruzar en ningún punto, se van a mantener siempre paralelas. Tenemos la unipenada, que quiere decir que cuenta con una sola dirección en forma de uso. Una bipenada, es decir, que tiene 2 direcciones, como podemos observar aquí. Y por último está la multipenada. En esta tenemos una gran cantidad de direcciones, o cuenta con una gran cantidad de direcciones. Los músculos cuentan con una fascia, que es una fibra serosa que recubre y separa los músculos. Los separa de músculo y músculo, es decir, los separa de los músculos superficiales de los músculos profundos. Igualmente debo mencionar que los músculos pueden llegar a tener más de una cabeza. El hecho de que tengan más de una cabeza los hace que sean más resistentes y más fuertes. Seguiré con lo que son los músculos. Algunos de estos músculos hablaré de los músculos del miembro torácico y del miembro pelviano. Primero del miembro torácico en una vista lateral y los músculos superficiales. Después hablaré de los que se encuentran profundos y algunos de la parte medial. El primer músculo que tenemos que saber es el trapecio. Este lo encontramos en esta zona de acá, donde ya lo tengo aquí marcado con verde. Y tiene 2 porciones, una porción cervical y una porción torácica. La cervical es esta y se encuentra de manera craneal, y la torácica es esta, que se encuentra de manera caudal. Seguimos con el deltoides. Este igual cuenta con una porción acromial y una porción de la espina de la escápula. La porción acromial es esta parte de acá, que como bien sabemos, si vemos la escápula, aquí se encontraría lo que es el acromion, y con la espina de la escápula es todo lo demás, que seguimos hasta acá. Tenemos el siguiente, que es el homotransverso, que se dirige a las tablas del cuello. Este es el homotransverso. No lo vemos completamente, pero se dirige a las tablas del cuello. Seguimos con el músculo brachiocefálico. Este músculo va del brazo al cuello, por lo mismo su nombre. Este es el músculo brachiocefálico. Vamos a observar que es todo esto que tenemos acá. Y por último tenemos al tríceps, que cuenta con una porción
o una cabeza larga y una porción o una cabeza lateral. La porción larga del tríceps es esto que encontramos acá. Y la porción lateral es esto. Esta porción se va a insertar en lo que es el proceso del olecranon en la ulna. El tríceps, como su nombre lo dice, cuenta con 3 cabezas, pero en este caso es un poco raro porque no cuenta con 3 cabezas, sino cuenta con 4 cabezas. Antes de seguir, se me olvidó mencionar que para poder nosotros obtener esta vista, se retiró lo que es el músculo cutáneo. Tenemos un músculo cutáneo en el tronco, que es lo que se encuentra debajo de la piel. Para poder ver esto, se retiró esta porción en la parte del miembro torácico. Ahora, de manera profunda y lateral, tenemos a los músculos supraespinoso y el infraespinoso, que se encuentran en la zona de la escápula. El supraespinoso lo encontramos de manera craneal, que sería esta parte de acá. Aquí podemos observar bien la escápula, su espina y su acromio. Estos se encuentran en lo que son la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Entonces, este es el músculo supraespinoso. Seguimos con el músculo infraespinoso, que lo encontramos de manera caudal, y es este. Ahora, continuando con el teres o el redondo mayor, que lo podemos observar tanto medial como lateral. Este es el teres mayor. Lo encontramos acá, un poco más caudal de la escápula. Igualmente tenemos el teres o el redondo menor, que lo encontramos en esta zona, un poco distal ya de la escápula. Tenemos la porción o la cabeza del accesorio del tríceps, que aquí encontramos nosotros la cabeza o la porción accesorio del tríceps. ¿Es esto? Igual aquí nos marca lo que es la cabeza larga o la porción larga del tríceps. Tenemos el bíceps braquial, bíceps, es decir, 2 cabezas, que igual lo podemos ver de manera lateral y medial. Aquí tenemos nosotros el bíceps braquial. Igualmente aquí tenemos el músculo braquial, que sería esta zona de acá. Y terminamos con lo que es el músculo anconio. El músculo anconio lo encontramos cerca de lo que sería el proceso del olecranon, o donde teníamos los otros músculos. Aquí estaría el músculo anconio. Ahora, de manera medial en el miembro torácico, tenemos lo que es el músculo subescapular, que igualmente lo encontramos a nivel de la escápula. Tenemos que este es el músculo subescapular. Aquí igual tenemos la presencia de la cara serrata de la escápula. Seguimos con el teres o redondo mayor, que había mencionado que también lo podíamos ver de manera medial. Entonces, ahora ya lo tenemos en esta zona. Este ya es el teres mayor, ya lo podemos observar más amplio. Seguimos con lo que es el músculo coracobraquial. Lo tenemos justo aquí en manera distal al músculo subescapular. Seguimos con bíceps braquial, el músculo bíceps braquial, que al igual que el teres lo podemos observar mejor de manera medial. Aquí tenemos el bíceps braquial. Seguimos con la cuarta cabeza del tríceps, que es la porción medial del tríceps, que la tenemos al lado del bíceps braquial, es decir, de manera craneal al bíceps braquial. Lo tenemos aquí, y aquí igual nos marcan lo que es la cabeza accesoria y la cabeza larga. No podemos observar la cabeza lateral o la porción lateral. Y por último tenemos lo que es la fase del antebrazo o el tensor del antebrazo, que lo tenemos aquí. Este es un músculo realmente muy delgado. Continuaré con lo que son los músculos del miembro pelviano, empezando de una vista superficial y lateral, es decir, los músculos superficiales. Empezaré con el músculo sartorio, que tiene una porción craneal y una caudal. En esta vista solo veremos lo que es la porción craneal, que observamos aquí. Esta sería la porción craneal del músculo sartorio. Después tenemos el tensor de la fascia lata, que es este que encontramos aquí. Y esto que tenemos aquí es la fascia lata, esta estructura que nosotros alcanzamos a ver blanca. Esta es la cápsula externa de la articulación femorotibio-patelar. Seguimos con lo que es el bíceps femoral, que es el músculo más grande que nosotros podemos alcanzar a ver aquí. Todo esto es el bíceps femoral. Después seguimos con los glúteos, que hay un glúteo medio y un glúteo superficial. Este es el glúteo medio. Y acá tenemos el glúteo superficial. Seguimos con otros dos, que son el músculo semimembranoso y el semitendinoso. Estos se encuentran más profundo, pero en esta vista lateral los podemos alcanzar a ver un poquito. Acá tenemos el músculo semimembranoso y acá tenemos el músculo semitendinoso.
son visibles aquí, pero se pueden apreciar más en una vista profunda o hablando ya de todos los músculos profundos. Ahora, igualmente de manera lateral, pero de los músculos profundos, podemos igual apreciar lo que es el sartorio craneal y caudal. Aquí está la porción craneal y esta es la porción caudal. Seguimos con lo que es el vasto lateral, que es este músculo. Estos músculos los podemos apreciar dado que se quitó lo que es el bíceps femoral, la fascia lata y el tensor de la fascia lata. Aquí está el vasto craneal, vasto lateral, perdón. Seguimos con el abductor crural caudal, que es un músculo muy delgado y lo encontramos en esta zona. Es todo esto que estoy marcando. Igualmente podemos apreciar lo que son el músculo semimembranoso y el semitendinoso. Aquí tenemos el semitendinoso y acá tenemos el semimembranoso. Tenemos lo que es el abductor, que lo podemos apreciar de manera lateral y medial. Aquí tenemos el abductor. Seguimos con lo que es el cuadrado femoral, que lo encontramos en esta zona, es apenas visible en esta vista. Y terminamos con lo que son los gemelos. Estos los encontramos en esta zona de acá. Aquí tenemos lo que son los gemelos. Ahora, para terminar con los músculos del miembro pelviano, hablaré de los que se encuentran en la vista medial. Tenemos al sartorio de nuevo. En este ya podemos apreciar su porción craneal y su porción caudal. Aquí está la porción craneal y aquí está la porción caudal. Seguimos con el vasto medial. Aquí en esta vista tenemos el vasto medial, pero es apenas visible. Lo podemos apreciar bien si quitamos los sartorios. Y aquí ya lo tenemos. Este ya es el vasto medial. Seguimos con lo que es el recto femoral, que igualmente lo encontramos aquí. Y si retiramos los sartorios lo tenemos de esta manera. Y aquí ya tenemos lo que es el recto femoral. Sigo con el pectíneo, que es el que nosotros observamos en esta zona. Este es el pectíneo e igual en esta vista lo podemos apreciar. Este es el músculo pectíneo. Sigo con el músculo abductor, que lo encontramos aquí. Y en esta vista lo podemos apreciar más grande, completo casi. Este es el músculo abductor. Ahora aquí tengo lo que es el gracilis, que era lo que nos cubría al abductor. Tengo lo que es el tibial craneal, el músculo tibial craneal, que lo encontramos en esta forma. Aquí está la tibia y aquí está el músculo tibial craneal. Aquí igual lo podemos apreciar. Sigo con lo que es el gastronemis, que cuando hablé de miembro pelviano mencioné que había unas eminencias que nos ayudaban a que se unieran los tendones cruzados en estas zonas. Aquí tenemos el gastronemis. Recordemos que eso es exclusivo en los carnívoros. Aquí igual apreciamos al gastronemis. Y por último tengo lo que es el músculo popitio, que lo encontramos solamente en esta vista. Aquí está el músculo popitio.